Hola, mi nombre es Daniela Gómez y en continuación con el video anterior les voy a hablar sobre los conflictos armados desarrollados en el marco de la Segunda Guerra Mundial entre los años de 1941 a 1945. Bueno, en continuación con estos hechos, en 1941 Estados Unidos se une a este conflicto armado casi forzosamente tras el ataque japonés a su puerto naval más importante, Pearl Harbor, que se ubica en las islas de Hawái. Este ataque de parte de los japoneses fue planificado con meses de anticipación. Incluso tenían maquetas de estas islas de Hawái donde estaban ubicados los hangares más importantes y los acorazados para que los aviones supieran exactamente dónde atacar. Fueron más de 300 aviones japoneses los que bombardearon el puerto naval esa mañana del 7 de diciembre de 1945. Este ataque ocasionó graves e irreparables fricciones entre Estados Unidos y Japón, ya que no hubo una declaración de guerra previa ni un aviso de parte del gobierno japonés a Estados Unidos. El día 8 de diciembre de 1945, Estados Unidos le declara formalmente la guerra a Japón y se une a este conflicto armado que denominamos la Segunda Guerra Mundial en el lado de los aliados contra las potencias del eje. Esto fue un grave error para las potencias del eje, el meter a Estados Unidos a la guerra, ya que Estados Unidos se une a este conflicto con el poder económico, militar, humano y tecnológico que tenía en la época. Incluso Estados Unidos es el país que estaba tan inmiscuido en la guerra, en este conflicto bélico, que no sufrió daños a su infraestructura ni a su sociedad civil. Bueno, así durante los años subsiguientes de este conflicto, se mantuvieron nivelados estos ataques hasta más o menos finales del año de 1944, donde Alemania y los fascistas por fin comenzaron a retroceder. Fue a inicios del año de 1945 que los rusos lograron entrar por fin a Alemania y en abril de 1945 logran entrar a Berlín. Se suscita así la Guerra de Berlín, que es ya el final o el punto culminante de la Alemania fascista de la época, ya que el 30 de abril llegan al búnker exactamente donde estaba escondido Hitler, y al ver la guerra perdida se suicida el 30 de abril de este año de 1945, cayendo totalmente Alemania en manos de los rusos. Esto se convirtió en noticia mundial, salió en todos los periódicos que la Alemania fascista había terminado y ocasionó que varios fascistas alrededor del mundo se quitaran la vida, los fascistas extremistas. Entonces, sin embargo, la guerra aún no había terminado oficialmente. Los conflictos armados continuaron con Italia y con Japón. Específicamente que Estados Unidos pedía la rendición total de Japón como consecuencia de las fricciones que habían tenido en el ataque que ocurrió en Pearl Harbor en el año de 1941. Japón no cede y no firma esos tratados de rendición total, y en consecuencia de esto, en agosto de 1945 Estados Unidos lanza bombas atómicas a Japón. El 6 de agosto ocurre el primer bombardeo atómico a la ciudad de Hiroshima, y el 9 de agosto, igual de 1945, ocurre el bombardeo atómico a Nagasaki. A finales de este mes de agosto, Japón se rinde incondicionalmente ante Estados Unidos. Sin embargo, siguieron ocurriendo más conflictos extremistas, sobre todo de carácter racista, contra judíos y contra comunistas. Sin embargo, los aliados ya habían controlado las potencias del eje y ganaron esta guerra. En consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, surgieron como dos potencias principales, Estados Unidos por un lado y la URSS por el otro, y esto derivó a lo que llamamos hoy en día como la Guerra Fría. Pero eso será en otra ocasión. Muchas gracias.